Continuamos con las entrevistas a los candidatos previo a las elecciones del 10 de noviembre. En esta oportunidad tenemos a Mustafa Berchan, candidato por Coalición por Melilla. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Bien. Comenzamos. ¿Qué significaría para Mustafa Berchan representar el primer partido musulmán en el Congreso de los Diputados, de llegar a las Cortes? Bien, en primer lugar un sueño, pero no por ser el primer partido musulmán, sino nosotros somos un partido con vocación de estar cerca de la ciudadanía, de intentar comprender los problemas que acontece en la sociedad melillense y de intentar que el único referente que tengamos a la hora de marcar estrategia para buscar soluciones sea el pueblo de Melilla. Pueblo de Melilla diverso. Nosotros no somos un partido musulmán, somos un partido de Melilla y es más, en esta convocatoria hemos querido, junto a la otra, elevar el concepto noble de la sociedad melillense y vehiculizarla modestamente en esta formación localista que, por cierto, hizo un esfuerzo para acercarse al tejido empresarial de esta ciudad y a otros sectores de la sociedad y poner un independiente entre nuestras filas. Precisamente, ¿cuál es la voz que quieren llevar al Congreso de los Diputados en caso de lograr? Sí, nosotros hicimos una reflexión en su momento que hoy tiene más peso y más sentido, que es que durante toda la historia democrática de nuestra ciudad, los parlamentarios que han tenido la noble responsabilidad de defender al pueblo de Melilla en sus problemas crónicos de nuestra sociedad han sido o bien del Partido Socialista o bien del Partido Popular. No ha existido la posibilidad de colocar una impronta localista como ha hecho Coalición Canaria, como ha hecho Cantabria, como ha hecho otras comunidades, y a partir de ahí pues hemos podido ver que la reivindicación para esos pueblos que conforman la unidad del territorio nacional en el estado de autonomía se ha defendido mucho mejor en transporte, en sanidad, en educación, en paro, en políticas sociales. En ese sentido nosotros emprendimos una labor reivindicativa al margen de no tener representación parlamentaria y hicimos los esfuerzos y las tareas de asumir el desafío de presentar esta impronta que tanto beneficio puede crear a los melillenses. Para usted, por ejemplo, ha sido una decepción no haber podido lograr una alianza quizás con el PSOE, sobre todo cuando a nivel local forman parte de un mismo gobierno. Sí, no es una decepción, sino era algo que había que hacer, porque el discurso que nosotros queremos mantener, llevar y proteger en la reivindicación de los problemas que tiene Melilla, era necesario explorar o andar antes por un camino de hacer posible que eso se produjera, pero no sacrificando lo esencial. ¿Qué quiero decir con ello? Que nosotros intentamos por todos los medios presentar una familia progresista, una coalición progresista que conlleve cercanía a la ciudadanía, convencimiento de que sus problemas van a ser la tarjeta de presentación y no unas siglas nacionales, y en ese sentido pues son las dos coordenadas que debieran condicionar el acuerdo. Para eso llegué hasta Ferraz a través de la representación de CPM y de Partido Socialista y ofrecimos incluso otra candidatura que no fuera a Berchan, ya que ellos dicen que Berchan, por estar imputado o por tener un proceso judicial abierto, es contrario al código ético y moral, ¿no? Nuestro código es distinto, nuestro código es el derecho constitucional y nosotros pensamos que lo que te permite el derecho constitucional, un partido no se puede atrever a quitarlo. Pero aún así, entendiendo esa tesis y no sacrificando lo que queríamos, que era la impronta de Melilla en el Congreso de Diputados, propusimos al Partido Socialista otro candidato que no fuera Berchan y se negaron. Entonces ese camino llegó al final y por eso nosotros hoy estamos presentando esta candidatura, haciendo los deberes y los esfuerzos para que la ciudadanía pues, nos dé la confianza, ¿no? A nivel local han encontrado algunas dificultades dentro del gobierno para llevar a cabo las políticas de CPM, sobre todo porque están
con otros dos partidos, con Ciudadanos y con PSOE gobernando? No, yo creo que lo que está ocurriendo es lo normal y lo saludable. Y lo que ocurría durante 20 años es lo nocivo y lo anormal. Es decir, una forma de hacer política monolítica, uniformada, sin debate, sin discrepancia, no es propio de la esencia de la democracia. En cambio, lo que nosotros tenemos es conformar un espacio de intersección de programas, de ideas, imponer las ideas de cada uno desde el diálogo y no desde la fuerza representativa, y a partir de ahí pues pueden florecer algunas discrepancias, pero eso es saludable y es lo normal cuando hay un gobierno de 3 partidos y cuando creemos en la democracia, ¿no? Porque al final se supone que el común denominador es el mismo, el que defiende a cada partido, que es llegar al ciudadano, ¿no? Por eso nosotros, bueno, hemos propuesto vehículos y propuestas que están ahí, la Consejería de Distrito, los presupuestos participativos, lo que es mantener un contacto diario con la ciudadanía para que las cosas de infraestructura o de medio ambiente puedan estar vehiculizadas desde la denuncia y no ocultarla como hacía el gobierno anterior. Y en ese sentido nosotros estamos convencidos de que la clave de dignificar la política es acercarse al ciudadano sin temor a que te critique, escuchar sus problemas e intentar resolverlos. Hace poco denunció que Melilla ha dejado de percibir algo así como 700 millones de euros en materia sanitaria, con lo que se podría haber construido 2 veces la ampliación del puerto. ¿En qué áreas usted cree que se ha dejado de percibir ese dinero? Sí, eso fue un contacto con los profesionales del Sindicato Médico del Comarcal, donde se nos denunció una situación preocupante, y digo preocupante porque atenta a la salud de los ciudadanos melillenses. Y como dato significativo se nos dijo que desde el 2002 hasta 2019, 17 años, los presupuestos en sanidad han ido recortando unos derechos en referencia a los parámetros que deberían condicionar las partidas inversoras en población y en sanidad, lo que ocurre en otros puntos del territorio nacional, en una cantidad de 700 millones de euros. Eso es muy grave, porque 700 millones de euros es una cantidad de dinero que puede traducirse en un daño a la salud, en morbimortalidad, y esto obviamente no se debe consentir desde la responsabilidad política que tenga cada cual. Y aquí el Partido Socialista y el Partido Popular, pues en distinta medida, pero los dos tienen culpa. Perfecto. En materia educativa, ¿qué harán, por ejemplo, la propuesta de CPM con el antiguo edificio de Correos? Sobre todo porque CPM proponía un campus. Un campus universitario. Sí, nosotros, el programa de Coalición por Melilla se basa en un proyecto de intentar dibujar el horizonte que perseguimos en cercanía, para hacer ver que la conciencia y la movilización en materia reivindicativa de nuestros proyectos está sujeto a que se puede conseguir. Un ejemplo claro es lo que dice usted, y otro ejemplo claro es el aeropuerto intercontinental. Nosotros empezamos a proponer esto hace unos meses, no 19 años atrás como hace el Partido Popular con la ampliación, con la falsa proyecto de ampliación del puerto, hace meses, y nos hemos movido bastante hasta presentar ese proyecto en alguna institución del Estado. Y no solo es viable, sino que pensamos que es interesante para otros proyectos como el que usted anuncia. El liberar 450.000 metros cuadrados, 45 hectáreas, y poder disponer de ese terreno para crear la ciudad universitaria, y al mismo tiempo proponer un motor de servicio, un motor económico en políticas de servicio, no solo en nuestro entorno, sino para el territorio peninsular, y venir a nuestra ciudad, pues es pensar en grande, y creemos que es posible. Por eso cada día nuestro desafío es ilusionarnos en los proyectos que tenemos antes de pedirle a los ciudadanos que realmente se ilusionen y nos den la confianza. Si no somos capaces de transmitir confianza e ilusión en nuestros propios proyectos,
no seremos capaces de acercarnos al ciudadano. Perfecto. Usted mencionó hace poco la sentencia, hay una sentencia recurrida contra usted. ¿Qué ocurriría si esa sentencia se ratifica? Yo sé que está recurrida, pero si se ratifica, ¿qué cree que ocurriría? No hay nada novedoso al respecto, salvo que sea recordar lo que yo dije en su momento. Ese procedimiento es un procedimiento que a mí personalmente ha quebrantado mis derechos constitucionales, en tanto en que no sería muy justo el imponer, después de obtener la mayor confianza en los partidos que conformamos el gobierno de la ciudadanía melillense, imponer esa representatividad a la hora de solicitar la presidencia o la máxima responsabilidad, que es lógico, como en cualquier punto de la democracia de nuestro país, y no lo hemos hecho por respeto y por pensar que los tiempos judiciales se deben producir con naturalidad, con respeto y sobre todo aquellos que consideran que su honor ha sido quebrantado o su moral cuestionada, que es mi caso, ¿no? En ese sentido nosotros nos hemos presentado y hemos anunciado que llegaremos hasta el Constitucional o hasta donde haya que llegar para defender, como no podía ser de otra forma. Pero esto no quita a que hemos hecho todo lo imposible por conformar una candidatura que presentara a Melilla en el Congreso de los Diputados. Si no ha sido posible con los actores de afuera, pues tampoco es criticable. Perfecto. ¿Qué medidas cree que CPM que deben aplicarse para enfrentar la inmigración ilegal, sobre todo cuando en las últimas semanas o meses han llegado tantas pateras, por ejemplo, por Chafarinas? Ayer, de hecho, llegó una. Y sí. Este fin de semana llegaron dos. Sí, nuestra carta de presentación, como no puede ser de otra forma, en una ciudad de 12 kilómetros cuadrados, donde no solo tenemos 3 puestos fronterizos, 4 puestos fronterizos, sino todo un perímetro que es frontera, es el contexto del Tratado de Buena Vecindad. Tanto el que había como el que proponemos que se mejore. ¿Y por qué? Porque mucho tenemos que decir en progreso y en bienestar desde Europa al Magreb y desde el Magreb a Europa. Y nosotros somos la ciudad española, la capital europea, que pudiera canalizar todo ese tipo de política. Política de ciudad de servicio, política de energía renovable, política de promoción del turismo, política de cooperación, y todo eso se hace con fondo europeo y todo se hace con un tratado de buena relación y de cooperación que tiene el país vecino con Europa. Por lo tanto, en ese sentido hay que canalizar todas estas cuestiones, obviamente que perjudican a la ciudadanía de Melilla, y que Melilla ya ha defendido y ha demostrado el gran componente de compromiso que tiene con nuestro Estado, en visión de Estado, y con el componente solidario que es tan importante en estos tiempos. ¿Y qué cree, por ejemplo, que habría que cambiar en la relación España-Marruecos, sobre todo para que no ocurra una decisión unilateral como ocurrió hace un poco más de un año, que fue el cierre unilateral de la aduana comercial? Sí, es muy sencillo el análisis que hay que hacer. El Partido Socialista y el Partido Popular, estando en el gobierno, les dice a sus parlamentarios de Melilla lo que tienen que hacer. Y ellos obedecen en base a la lealtad a Ferrá o a Génova. El parlamentario melillense puede decirle a nuestro gobierno, el de turno, al gobierno del Partido Socialista o a otro gobierno, lo que necesita Melilla. En ese sentimiento leal a la patria, a la Carta Magna y a la ciudad de Melilla. Y eso es lo que representamos nosotros, o lo que queremos representar nosotros en Madrid. Y esa es la diferencia. Perfecto. Se ha reunido esta semana con distintos sectores de la ciudad. ¿Cuál sería la primera reivindicación que llevaría en caso de llegar al Congreso, Mustafa Berchan? Sí, nosotros vamos a anunciar mañana, como esto se va a emitir posterior al día de mañana, lo diré, vamos a anunciar una medida que da crédito a nuestro proyecto, y es
En las lesiones anteriores hablamos de un programa que iba a ser fiscalizado por un acta notarial en referencia a la materia que vamos a defender en el Congreso de los Diputados. Todas iban en torno a los problemas crónicos de más de 2 décadas en nuestra ciudad. Seguridad, perímetro fronterizo, tratado de buena vecindad, educación con la ratio y la mala calidad, salud pública con un desequilibrio muy notorio con el resto del territorio nacional, paro, pobreza, infraestructura, comunicaciones, transporte. Todas esas cuestiones, ese abanico, esa diversidad de problemas, nosotros lo reflejamos en un acta notarial y dijimos, este será la hoja de ruta para condicionar nuestra actividad parlamentaria, nuestro apoyo al Gobierno de la Nación. Si bien es cierto, nosotros queremos ir más lejos y mañana posiblemente comuniquemos a la ciudadanía que Melilla reivindicativa o Melilla en el Congreso de los Diputados será una realidad en los próximos meses o años. Es decir, no solo nos vamos a parar en esta cita electoral, ya lo hicimos anteriormente con una presencia de todos los diputados en el Congreso de los Diputados, que habría que agradecer a Baldoví, al Grupo de Valencia, la acogida que tuvo a la petición nuestra, que es pregunta suya, sobre el Tratado de Buena Vecindad, sobre la aduana comercial, y gracias a esa labor que hicimos sin tener responsabilidad parlamentaria, y gracias a la acogida del señor Baldoví, pidió la comparecencia de un ministro y tuvo que responder a la aduana comercial desde la perspectiva nuestra, cosa que no hicieron los parlamentarios del Partido Popular, que ostentaban esa responsabilidad y ese deber. Y eso es una grave contradicción y un ejemplo muy claro de lo necesario que es la impronta de Melilla. Pues bien, nosotros vamos a intentar, posterior a las elecciones, tengamos representación o no, trasladar la sociedad melillense en la diversidad de sus problemas, es decir, un colectivo representativo de las reivindicaciones de la salud, de la seguridad, del comercio, de los empresarios, de la educación, de los pensionistas, de los parados, a Melilla para reivindicar en el Congreso de los Diputados esos problemas que deben ser escuchados y deben ser atendidos. Y de esa forma pensamos que el crédito nuestro está no solo en el resultado, sino en el compromiso que queremos tener con la ciudadanía. Ustedes, de hecho, en las 2 elecciones anteriores, tanto a las Cortes Generales como a las del 26 de mayo municipales, notariaron su programa de gobierno. Pero ¿qué implicaciones legales podría tener si no llegan a cumplir alguna de estas promesas? Ninguna, pero sí ante la ciudadanía, porque la ciudadanía, el primer análisis que hace cuando se le vuelve a pedir el voto es qué dijo anteriormente y qué hizo. Entonces, nosotros no solo queremos decirle a los ciudadanos que vais a tener una hoja de ruta para valorar ese compromiso con nosotros al otorgarnos la confianza, sino que además está registrado en un acta notarial, ¿no? Y si nosotros decimos Tratado de Buena Vecindad, se nos tiene que medir qué han hecho en esa dirección. Si decimos que vamos a combatir el paro, se nos tiene que medir en políticas de responsabilidad igualmente, en educación, en sanidad y en todo. Perfecto. Hace poco también ha propuesto un plan contra la pobreza dotado entre 10 y 12 millones de euros, ¿no?, para las familias de bajos recursos. ¿Cómo harán que esta ayuda a estas familias, en caso de darse, no se convierta, no se extienda tan a largo plazo y no dependan de este tipo de subvenciones? O sea, poder ayudar a estas familias no solamente económicamente en un momento, sino que en un futuro puedan desarrollarse. Bien, en primer lugar no es ni una ayuda ni una subvención. Okay. Lo que pretendemos es que la sociedad diversa de nuestra ciudad, donde hay un umbral de pobreza que nos sitúa prácticamente en la 3ª comunidad del territorio nacional, se combata y nos ayude a nosotros a gestionar el día a día de nuestra ciudad o nuestra sociedad. Por eso lo que queremos hacer es detectar todas esas unidades familiares donde acontece el umbral de pobreza que establece el Instituto Nacional de Estadística en 760 y algo euros, y una vez ubicadas y detectadas, estudiar el perfil de esa unidad de convivencia o unidad familiar y solicitar una formación o ofrecer una formación a uno de los miembros de la familia, que podía ser formación
en obras para colocar aceras en nuestra ciudad que durarán más de una década, o en adoquines en el asfalto, o en la ruta escolar, o de apoyo en la educación de los niños, o en derechos de ciudadanía, en un abanico de posibilidades que se estudiarán perfectamente de la entidad que se debe, que es Promesa, y a partir de ahí, pues, por eso digo yo que nos van a ayudar a que la sociedad no sea solo más acorde con los mandatos de la Carta Magna, sino que sea más saludable y más feliz para todos los ciudadanos. El que tiene, porque ve que el que no tiene vive mejor, y el que no tiene, porque ve que con el gobierno actual va a vivir mejor, ¿no? Ese es un compromiso y un deber de cualquiera que ostente responsabilidad de gobierno. En este caso nosotros no queremos rechazar ese deber. Perfecto. Si llega al Congreso de los Diputados, ¿a qué candidato apoyaría en investidura como presidente? A nosotros nos gustaría obviamente apoyar a Pedro Sánchez y a una opción progresista de izquierda, sin ninguna duda. Es nuestra apetencia, pero vuelvo a repetir que la impronta de Melilla no va a tener condicionante. Quiero decir que la primera oportunidad que tengamos de solventar los problemas de Melilla la vamos a aprovechar. Y fíjese, le voy a contar una cuestión personal que pocos saben. A mí me ilusiona mucho este proyecto, personalmente, después de 25 años de vida política. Tengo 30 años de historia profesional o de carrera profesional, soy cirujano. A mí esta ilusión me cuesta dinero, es decir, yo en el hospital, en referencia a la guardia, pues vengo a tener una retribución, y que me perdonen por decirlo, porque sé que estamos en una ciudad donde hay muchas familias necesitadas, entre 6.000 y 7.000 euros. El acta del Congreso de Diputados otorga 4.900 euros o 5.000 euros. Pero bueno, no toda la vida es cuestión de medirlo por retribuciones, sino también por ilusiones. Y a mí, con 60 años y a 5 años de poder jubilarme, me ilusiona más un proyecto así, de defender al pueblo de Melilla, que seguir ganando dinero. ¿Cuál es la Melilla con la que sueña? La Melilla la que sueño es la que me trajo a política, es decir, no he cambiado el objetivo. Creo que hay una frase que yo he repetido siempre y que creo que resume todo lo que es el proyecto de CPM, que es cuando los que tienen se den cuenta de que van a ser más felices, pensando que los que no tienen van a vivir mejor, entonces esta sociedad será más justa, será más saludable y viviremos felices todos en dirección al progreso y no en dirección a sobrevivir a costa de dañar al prójimo. Ahorita hay un tema sobre el tapete, que es Cataluña. Mustafa Berchan en el Congreso votaría a favor del 155. Mustafa Berchan, humildemente, como presidente de CPM, fue quien hace 2 años propuso en la Asamblea que todos los partidos políticos conformemos una concentración en torno al monolito para no solo comprometernos con la unidad del territorio, sino reivindicar que esa debe ser la fuerza solidaria de los pueblos para ir en la dirección de la conquista del progreso. Todo lo que sea en dirección contraria no solo no lo apoyamos, sino que pensamos que es nocivo para nuestra sociedad. Si se da cuenta, en el mundo lo que se plantea cada día más es qué fórmulas, qué espacios, qué normativa, qué legislación pueda conllevar a converger en torno a la condición humana. No se lleva lo que está pasando en Cataluña, qué idiosincrasia, qué cultura, qué historia pueda llevar a la división y a la separación de los pueblos. Me parece que eso es retrógrado y lo contrario es lo que se invita en estos tiempos. Perfecto. ¿Qué partido nacional cree que plantea en su programa de gobierno las mejores medidas para Melilla? Sin duda, Melilla, reivindicativa, que representa Coalición por Melilla. Eso, muy bien. ¿Por qué los melillenses tendrían que votar por Mustafa Berchan el 10 de noviembre? Yo podría decir que porque es la única opción que está dispuesta a llevar a Melilla al Congreso de los Diputados y no condicionarla de ninguna de las formas a un discurso de buscar soluciones, ¿no? De buscar soluciones. Nosotros siempre nos hemos definido como una formación progresista que queremos cambiar la realidad.
no vivir del discurso del progresismo, que lo hay muchos. Entonces, a veces yo digo cariñosamente que hay algunos socialistas que en ese afán de vivir del discurso se transforman en socialistas, porque no quieren cambiar la sociedad, quieren vivir del discurso. Nosotros no, nosotros comprometemos nuestro discurso con el que sale de la democracia. Usted ha tocado el tema de pobreza. El tema de pobreza no es algo novedoso. Nosotros al Partido Popular le ofrecimos apostar y apoyar unos presupuestos a cambio de medidas que combatan, por cierto, con una cuantía mayor que la que se plantea ahora, que combatan la pobreza y el paro en nuestra ciudad. Ese es nuestro perfil y esa es nuestra carta de presentación, y eso es lo que pensamos nosotros que es genuino de CPM, no lo ofrece otra formación política. Nuestra carta de presentación es condicionar nuestro discurso y todas las opciones de llegar a acuerdo al problema del ciudadano. Perfecto. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. A vosotros. Con esto ya finalizamos la entrevista con Mustafa Berchan, candidato al Congreso de los Diputados por Coalición por Melilla.